Hoy nos acompaña el maestro Mariván Martínez, actor, narrador y autor de la serie de Alfaguara sobre las infancias de los genios. Nos va a presentar su nuevo libro de niños, inventos y pinceles, la infancia de Leonardo da Vinci, ilustrado por Juan Gedovius. Un Leonardo que no es el de la Mona Lisa, sino Pollito, el niño. Pues buenas tardes, maestro, bienvenido a esta entrevista. Muy buenas tardes, Patricia. Gracias por recibirme. Ya nos enseñaste que los genios no nacen genios. En este caso, nos traes a un Leonardo que es hijo de padres que no se casaron, que crece con sus abuelos, que siente, que se siente fuera de lugar con su propia mamá. ¿Por qué era importante que los niños de hoy conocieran a ese Leonardo vulnerable? Porque de entrada me interesó muchísimo eh, poner sobre la mesa el contexto histórico dentro del cual creciera Leonardo con, en una sociedad donde, a pesar de haber sido un hijo natural, no ilegítimo, porque sí fue reconocido por su padre y su familia, pero nace fuera del matrimonio, y que aquí la gran paradoja es que si él hubiera sido un hijo legítimo, lo más probable es que hubiera sido encaminado a convertirse en notario, igual que su padre y que muchos de sus abuelos. Eh, el contexto es importante también, el contexto familiar, porque esta familia Da Vinci, en lugar de relegarlo por haber nacido fuera del matrimonio, lo abraza todavía con mayor esmero, cuidado, necesidad de encauzarlo, lo introducen en el mundo renacentista de aquella época donde el conocimiento florece y donde su tío Checo, por ejemplo, le contagia la sed de conocimiento. Se lo lleva al campo a observar las nubes, a identificar los distintos tipos de aves, los movimientos del agua. Él es este joven entusiasta, amoroso, divertido, juguetón. em, Se vuelve el artífice, aquel que siembra la semilla en Leonardo para que más adelante se llegara a convertir en el polímata que todos nosotros ubicamos, alguien que se llegó a convertir en arquitecto, urbanista, poeta, pintor, escultor, filósofo, y todo esto se gestó en sus inicios. Aquí está la ilustración de Juan Gedovius, donde ven aquel Milano, que es un ave recurrente en la infancia de Leonardo, en su vida y en sus sueños, y que conoce originalmente al lado de su tío Francesco, a quien aquí apodamos Checo. Esta ilustración, por supuesto, proviene de la pluma del genial artista plástico mexicano Juan Gedovius. Justamente, su tío Checo, también hay una escena en que lo lleva a una cueva con murciélagos, con estalagmitas, y le muestra un esqueleto gigante de una ballena. Ese fue el momento en que Leonardo entendió que el mundo es más grande de lo que le dijeron. Definitivamente, y que además el mundo, el tío Checo le dice, hay que sentir, hay que observar, hay que abrazar a la naturaleza que está viva, cambiante. Entonces, en este afán constante de llevarlo a deducir, a pensar, a imaginar, a deslavar las fronteras entre la ciencia y el arte, lo lleva a descubrir este fósil magnífico para empujarle también a deducir que la Tierra ha cambiado y que en aquella época, pues la ballena no pudo haber llegado caminando. Entonces, toda esa área debió haber estado cubierta de agua. Y esta es una anécdota real. Yo parto de la historia
de lo verídico para crear una ficción plausible. Es decir, nadie me puede em, en determinado momento sugerir que esto no pudo haber sido, no pudo haber ocurrido, porque, como digo, son ficciones plausibles que parten de la historia, pero bueno, para meros datos está Wikipedia. Mi tarea es crear, imaginar conversaciones, inventar personajes, circunstancias, hilvanar historias y anécdotas que resulten novelescas, interesantes y que además contengan elementos que logren ser anzuelos para la atracción del niño, la familia, un mentor como el tío Checo, que es un hermano mayor fascinante que deja huella, las golosinas, las mascotas, las aventuras, todo esto, em, todos estos ingredientes conforman el guiso final que presento en este libro o en el de Sor Juana o en el de Van Gogh o en el de Gabilondo Soler o en el de Wolfgang Amadeus Mozart. Hay una escena dura, pero tú la rescatas. Él va a ver a su mamá biológica, pero Sí, él se siente totalmente fuera de lugar. ¿Cómo le explicas a un niño de hoy que qué es sentirse diferente o no encajar a través de Leonardo? pues precisamente a través de esta escena en donde él entra en contacto con su madre Caterina, pero su abuelo Antonio lo hace y lo lleva con un propósito muy especial que tal vez el niño en ese momento no concientiza. Y tiene que ver con eh, el tocar raíces, es decir, estar consciente de dónde proviene. Nunca le ocultan de dónde proviene. Pero como reza el capítulo al final, esa madre rodeada de niños despeinados, con gallinas y puerquitos que entran y salen, esa madre humilde, de ojos hermosos, pero de pocas palabras, es su madre, sí, pero su verdadera familia está en Vinci, porque él ha crecido rodeado de arte, de historia, de sensibilidad, de cultura, ¿no? No, no lo dejan en esa casa, pero para el abuelo Antonio habría sido muy fácil habérselo ocultado. No se lo oculta, lo lleva el día de su santo para que él, al mismo tiempo que aborda distintas ocupaciones, de igual manera se dé cuenta de sus orígenes y que tenga un amplio caleidoscopio acerca de su entorno y de su proveniencia, ¿no? Y de igual manera, cuando llega con Andrea del Verrocchio a estudiar a Florencia, bueno, pues ahí convive también con otros artistas, jóvenes artistas que provienen de familias similares, ¿no? Em, y cae en muy buenas manos porque Andrea del Verrocchio construía familia en su academia. No Ujú. era simplemente aquí se quedan a dormir y les enseño, sino estaba consciente de su evolución, su cambio de faceta del niño al adolescente y em, a todas luces se convierte en un mentor, en un segundo padre para él y para otros como Sandro Botticelli, con quien Ujú. convive este em, Leonardo, ¿no? Que es mayor que él, un poco mayor que él, pero con quien establece una relación muy afortunada. Justamente, yéndonos un poquito más atrás, hay un momento clave para mí, cuando pintan en el escudo pues un dragón. ¿Qué significa ese dragón en la vida de Leonardo? El detonador que le demuestra a su padre Piero que tienen en las manos a un garbanzo de a libra. Lucía y Antonio ya se dieron cuenta, Checo también, pero Checo está renuente a que se vaya su cómplice,
su amigo de juegos, ¿no? Sin embargo, la abuela Lucía, en su visión, en su eterna sabiduría, le afirma a Piero la necesidad de que alguien de la talla de Leonardo encuentre enseñanza, cauce, se ilumine con el mejor artista de Florencia y bueno, para términos prácticos, uno de los mejores formadores, orfebres, pintores del Renacimiento del siglo XV, Andrea del Verrocchio. No podía haber caído en mejores manos. Entonces, ese dragón lo pinta Leonardo también, encauzado por dos pilares. Uno de ellos tiene que ver con la técnica que le proporciona la abuela, cómo manejar los colores, cómo mezclarlos, cómo aplicarlos, pero por otro lado la observancia y la ciencia. El tío Checo lo lleva, si tu dragón va a tener cuernos de carnero, vamos a ver los cuernos de carnero, cómo funcionan, cómo reflejan la luz, cómo son las alas de los murciélagos que viste en la cueva de la reina del mar. Observa, no nada más de tu imaginación, sino que de la naturaleza misma emane de tu observación tu fantasía. Entonces lo llevan al rigor, pero a un rigor feliz, ¿no? Y estos dos pilares importantes en su vida hacen que Leonardo, eh, de pronto a esa muy temprana edad, eh, cree de alguna forma su audición, la carta que va a sorprender a Andrea del Verrocchio y se va a dar cuenta que este niño, la madurez de este niño es absolutamente adelantada, atípica y sobre todo con un inmenso potencial, ¿no? Me encantó también cómo rompes el cliché de la madrastra. Nos han vendido que todas son brujas de cuento y tú nos traes a una Alviera luminosa. ¿Por qué era importante para ti darle a los niños de hoy esa otra versión de la familia? Las familias son generalmente muy atípicas. Más bien la familia que nos venden de, eh, tradicional, muchas veces es, no es tan frecuente. Puedes tener a un hermano mayor que de pronto pierden a los padres y él se convierte en la cabeza de la familia, ¿no? Y aquí en este caso, Piero considera importante y lo celebran los abuelos que conozca a Alviera, a su esposa. Hay que recordar que él ya estaba comprometido con Alviera, este, y que inevitablemente se iba a casar con ella, a pesar de haber tenido encuentro, am, esta aventura romántica con Caterina que dio a luz a Leonardo. Pero me gustó porque justo se encuentra Leonardo con la antítesis de la madrastra de cuento. En el trayecto de Anchiano, de Vinci hacia Florencia, pues la viene imaginando en sus sueños, casi casi piensa que lo va a encerrar en una jaula para alimentarlo, engordarlo y luego comérselo, ¿no? Y aquí la gran paradoja es que se encuentra con la más dulce de las damas, que lo abraza, lo adopta, lo cuida y como ella misma dice, le prohíbe a Piero que la llame mamá hasta que ella se gane ese epíteto, ¿no? Ujú. Y rumbo al final de sus días, ya el Leonardo viejo, con aquella cascada de barba maravillosa, sigue recordando y mencionando en su diario, en sus notas, en aquella libreta que nunca dejó de tener y que Checo le fomentó desde el principio. Ahí sigue mencionando mi madre, mi dulce madre Alviera, lo cual es algo muy entrañable, y que nos habla de que las familias son muy diversas, ¿no? Y que no debemos estar casados con el cliché o estar predestinados a lo que la sociedad
o de pronto los cuentos nos imponen, sino que aquí en este caso fue una muy buena madrastra de cuento, ¿no? Ya en Florencia, en el taller de Verocchio, traes una idea muy hermosa sobre el trabajo. Esa frase que le da Verocchio a Leonardo sobre el trabajo, que es Sí, la forma de hacer un mundo mejor. ¿Qué quisiste que los niños entendieran con eso? que no vean a los libros, a las tareas como un flagelo escolástico, sino como una fuente de placer para toda la vida y que algo que nos eleva, que nos enorgullece, es el esfuerzo, es el trabajo. Una vida bien empleada es una larga vida, decía Leonardo, y con esto cerramos el libro, ¿no? Em, Porque así como eh, el metal se oxida por falta de uso, de igual manera el intelecto y el esfuerzo y la disciplina se oxidan si no le damos uso constante. Y en este caso, pues regresamos a Verrocchio como el mentor, el segundo padre, porque no hay que olvidar que Piero, pues sí, se dio cuenta del talento de su hijo, pero era un contador, era un administrador. La sensibilidad, el que lo lleva a darse cuenta de que aquello que dignifica a la especie humana es la creación, es el arte, es Verrocchio, y a desdibujar las fronteras entre el arte y la ciencia. Él lo lleva a sus alumnos a la observancia, observen, no dibujen encerrados, vámonos al campo, vean los gestos de la gente. Por ello Ujú, después Leonardo, cuando le toca cocinar, la comida no está lista porque hasta los cartílagos en las patas de los pollos los está dibujando y los alumnos no tienen más que exhortar a Leonardo a que ya se apure porque ya tienen hambre, porque quiere dibujar, quiere ver cómo funciona el mundo. Y este eterno curioso se nutre, por supuesto, muchísimo de las máximas de Andrea del Verrocchio. en un capítulo hay una inundación que destruye el cuadro de su mejor amigo y el maestro le dice, las aguas se llevaron tu cuadro, pero no tu imaginación. Este es un libro también sobre cómo enseñar a los niños a aprender. Así es, y a no permitir que la derrota te disuada de tu oficio, sino que al contrario, que te exhorte, que sea un acicate para retomarla. Cuando montas a caballo te lo dicen, si te tira el caballo, súbete luego, luego, porque si no lo haces, no te volverás a subir. Eso me recuerdo muy bien mi maestro de equitación. Y de alguna forma es lo que ocurre con Sandro. Y no solamente le dice Leonardo, vas a pintar de nuevo a esa dama mágica, maravillosa entre las flores, sino ahora la vas a pintar mejor y rodeada de los vientos y rodeada de todas las plantas que rodean a la Toscana. Y entonces justo es el acicate, el motor para que adelante Sandro Botticelli nos regale la primavera fantástica que todos ubicamos como una gloria del Renacimiento, la gloria de la alegoría, ¿no? Que es algo que le fascinaba a Sandro Botticelli, y también enfatiza, por supuesto, la hermandad. Aquí fue muy importante subrayar que no existía la más mínima rivalidad y que también regresamos a Verrocchio entre Sandro y Leonardo, sino al contrario, se complementaban, se enriquecían, admiraban el trabajo mutuo y esas eran máximas del taller de Andrea del Verrocchio. Cuando él tenía un elemento donde prevalecía la envidia, donde prevalecían los malos manejos entre los muchachos, fuera del taller. Y al grado era de depurada su selección
que los muchachos como Sandro y como Leonardo, a los 20, 21 años, ya habiendo dejado el taller, regresaban con el maestro. Maestro, ¿en qué le ayudo? ¿En qué pinto? Y al grado de que, pues, reza la famosa leyenda que cuando Andrea del Verrocchio le permite pintar un ángel en el bautismo de Cristo, que él tiene que pintar, Andrea del Verrocchio, le permite pintar uno de los ángeles, a uno de los ángeles. Y cuando ve el rostro, toma los pinceles, los rompe y dice, yo ya no tengo nada que hacer en la pintura con un Leonardo da Vinci al lado. Imagínate qué humildad del parte del maestro y además qué orgullo a la vez y autocrítica fantástica, donde él se da cuenta que es más un orfebre que un pintor y que el alumno ya ha superado por mucho al maestro y que no existe la menor rivalidad, sino orgullo, porque él mismo lo ha encauzado y ha encauzado a una cofradía de pintores que van a destacar precisamente por esa meticulosidad, esa forma tan acuciosa con la cual el maestro Verrocchio, tan generosa, tan desprovista de toda malicia, los ha encauzado, ¿no? Si tuvieras que quedarte con una sola ilustración de Juan Gedovius de este libro para colgarla en tu casa, ¿cuál sería? Yo pienso que sería la primera que te mostré, fíjate, porque además se ha complementado con el audiolibro, en donde Checo lleva al pequeño Leonardo sobre sus hombros, el gozo que transmiten de estar juntos, de descubrir juntos, de soñar despiertos juntos. Yo, ahora que hicimos el audiolibro con actores, mi alumno, Rodolfo Ornelas, quien empezó conmigo a los 14 y que ya tiene 27 años, ya ha realizado estudios de teatro, de canto, eh, de actuación, es un chico, un ávido lector, atípico en su cultura y su refinamiento, interpretó a Checo en el audiolibro. Y al niño Leonardo lo interpretó Emiliano Iniesta, quien ahora eh, asume el muy exigente papel de Simba en El Rey León, en la comedia musical El Rey León. Y Rodolfo, yo le dije cuando empezamos, esta es tu inspiración, esta complicidad que Juan Gedovius ha puesto sobre la página es tu inspiración. Tienes que ganarte a ese niño para que se transmita en el audiolibro. Entonces se dedicó a averiguar cuáles eran sus gustos, qué mascotas tiene, se lo llevó al cine, se fueron a tomar un helado, a jugar a la pelota y ahora ya son inseparables, al grado que ya no le dice Rodolfo, el niño le dice tío Checo. Entonces, eso para mí ha resultado fascinante, que de pronto una ilustración surge de mi texto. Hay múltiples aristas. Mi texto da luz a una ilustración de Juan que ya de por sí es una historia y otra arista, y que de pronto los actores encuentren en ella una inspiración tal que estoy seguro que estos dos van a ser cómplices y amigos de vida. Por ello, es una de mis ilustraciones favoritas. Amén, por supuesto, del acostumbrado virtuosismo pictórico, la inspiración inusitada de uno de los diseñadores gráficos más importantes de América, que es Juan Gedovius. Y para concluir, también este libro tiene recuadros. ¿Sabías que no Así es es. solo leer sobre Leonardo, porque estás invitando a los niños a dibujar, a inventar algo que no existe? ¿Querías que no fuera un libro que solo se lee, sino que también se usa? Por supuesto, hablando de las aristas, de las ramificaciones, esta serie que como mencionamos comenzó con Van Gogh, se me antojó mucho emular la estrategia que seguían mis padres cuando leíamos. Ellos no nada más se sentaban a leerme, sino que si llegábamos a algo tocante a la indumentaria, a la gastronomía, a la historia, o algo que, por ejemplo, tuviera
un chisme o algo de trivia alrededor, me lo comentaban y enriquecía mucho mi lectura porque iba más allá. ¿Qué te parece si ahora vamos a dibujar esto o construir esto? Y que surgía de la lectura. Entonces, por ejemplo, en el de Van Gogh, los niños se les exhorta a construir un tulipán, la flor de Holanda. En el caso de Mozart, hablo sobre un pájaro estornino que él adoptó y que trinaba una de sus melodías y por eso se volvió su mascota. En el caso de Gabilondo Soler, bueno, pues la radio, por supuesto, es ineludible, porque pues los niños hoy tal vez piensan que la televisión existió siempre, ¿no? O las redes, y no, en esa época era la radio o la radio. Entonces la importancia de que Gabilondo Soler se acercara a ese micrófono y nos regalara más de 226 canciones, hablar un poco acerca de su historia, del tren en el cual ellos viajaban de Veracruz a México, este, los ferrocarriles. Él fue un astrónomo profesional. Bueno, ¿qué tal si ahora les sugiero en el libro los lugares en México donde las familias pueden ir a observar las estrellas sin la luminosidad de las ciudades? Y ahí se los menciono, ¿no? En el caso de nuestra décima musa, pues hablamos, por ejemplo, del guiso que comían en la Nueva España, eh, que era una especie de arroz con leche, con pechuga de pollo y especias, que se llamaba manjar blanco. Bueno, pues, ¿por qué no intentas, eh, busca una receta de manjar blanco e intenta hacerla con tus papás? Porque pues todos nuestros antepasados en la Nueva España lo comíamos. ¿O qué era un guardainfante? Busca el retrato de las infantas, de las meninas de Velázquez, y verás por qué Juanita Inés, para presentarse ante la corte virreinal, tuvo que ponerse este ahuecador que le ampliaba su vestido, etcétera, ¿no? Se trata de no pontificar, de no imponer ninguna información, y por ello se marca de manera muy gráfica en el libro para aquel niño o niña que quiera seguirse solo con la historia, solo con el cuento, puede hacerlo. Son fichas opcionales que pretendo enriquezcan la lectura con referencias históricas, prácticas, consejos, chismes, y todo aquello que pueda enriquecer y abonar a, a que esto se convierta en una experiencia multisensorial y hasta práctica, ¿no? Pues este libro ya lo podemos encontrar a la venta, está el audiolibro, invitamos a todos que se acerquen también. Mario Iván Martínez, pues yo agradezco muchísimo tu tiempo para la entrevista, ¿te gustaría agregar algo? Sí, bueno, que los libros están, por supuesto, disponibles en todas las librerías de prestigio, en las plataformas de Penguin Random House. Ahí también pueden descargar el audiolibro, y que aquellos que estén interesados en adquirir un ejemplar autografiado por un servidor, eso es a través de mis oficinas, nos pueden contactar vía mensaje de texto por WhatsApp al 55 37 33 36 41. 55 37 33 36 41. Y yo me despido con una cita de la gran Rosalía de Castro, poetisa gallega, que decía: no importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es la verdad, que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Y yo los invito, Patricia, a soñar despiertos a través de esta serie. Soy Maribán Martínez y mil gracias, Patricia, por tu atención, tu apapacho, y hago votos porque esta colección sea de su agrado.